Vamos a abrir una serie que vamos a estar tocando durante estos días. Yo quiero que se siente, por favor, tenga su Biblia a la mano. Allí en casa, regáleme unos minutos de su valioso tiempo. Le aseguro que nos vamos a gozar con esta serie que he titulado, di conmigo, Si Dios te llama. Di más fuerte, por favor, si Dios te llama. Así se llama esta serie que vamos a estar tocando durante estos días. Quiero tu mayor atención porque siento que Dios va a hablar a nuestras vidas. Todo depende del interés que usted tenga para oír la voz de Dios. Todo depende con qué propósito se acerca usted al Señor. En el tiempo antiguo, mucha gente se acercaba a Jesús por intereses personales, unos por la comida, otros se acercaban por un milagro, otros se acercaban porque querían oírle, otros para ver la fama de Jesús. Alguien le contaba y le decía, el hombre resucita aún a los muertos, y la gente salía corriendo solo para ver los milagros. Pero hay quienes nos acercamos a Jesús con un corazón abierto, con un corazón sincero, porque hemos entendido que Jesucristo es todo para nosotros. Decimos amén. A su nombre. Esta serie que quiero empezar a compartir contigo tiene mucho que ver con esto que voy a decirte a continuación. Estamos viviendo los tiempos finales. Lo que se ha llamado últimamente, diga conmigo, tiempo de aceleración. Se le ha llamado a estos últimos tiempos, últimos días, tiempos finales, tiempo de aceleración. La Biblia dice que el tiempo será acortado por causa de los escogidos. El tiempo se ha acortado. Tú te das cuenta, hermano, parece mentira. Pero ¿qué hace que le celebramos el cumpleaños a papá, sus 80 años? Y ya hoy está cumpliendo 81 años. Se fue un año y ni cuenta nos dimos. De verdad que se cumple, que en los tiempos antes del fin serán acortados. Es un tiempo de aceleración. Es un tiempo donde tú ves a tu hijo pequeño y cuando despiertas ya tienes un hombrote hablándote aquí en la pata de la oreja diciéndote, bendición papá. Tú dices, wow, ¿quién me habla? No, tu hijo, que era un muchachito como Johanán, que andaba por ahí brincando y saltando, y ahora es un tremendo hombrote, hermano, que te sorprende. ¿Es así o no es así? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cómo le dice Samuel David al hermano Juan Luque? Bendición papá. Isaac Diel, bendición mamá. Bueno, es que es así, es así. Y esto no lo para nadie. Estamos en un tiempo de aceleración. Ojo con esto que voy a decir. Si ayer, cuando la población mundial no era tan extensa, la población mundial no era tan grande, el pecado se había proliferado, el pecado se había multiplicado, la maldad, el ser humano, hermano, ya estaba contaminado con la maldad, con el pecado. Y en ese tiempo Dios escogió a hombres y mujeres, los llamó. Dios los escogió, los capacitó. Muchos de ellos se escondieron, ojo, muchos de ellos se escondieron. Otros pusieron excusas. Otros aceptaron el reto, aceptaron el llamado. Otros salieron corriendo diciendo, no, eso no es conmigo, mande a otro, escoja a otro, pero yo no sé hablar, yo no sé qué voy a decir. Sin embargo, Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los preparó para que fueran a cumplir el llamado que Dios había puesto en sus hombros. Hasta que apareció Jesucristo, mi hermana Victoria.
Jesucristo vino al mundo y empezó a hacer el trabajo, pero se dio cuenta, Chandy, que solo no lo iba a lograr, solo no iba a poder. No es porque no tuviera la fuerza suficiente, no, Él era Dios, pero quería darnos una lección que Él puede llamar aún a gente que no está capacitada, pero llega el momento que los capacita para que lleven muchos frutos. Amén. Así lo hizo Jesús. Jesucristo empezó a llamar a Pedro, aquel pescador que dejando las redes siguió a Jesús. Llamó a Mateo, aquel cobrador de impuestos. Un hombre que, hermanito, según la historia cuentan que esa gente que trabajaba con los impuestos se agarraba una gran parte para ellos, otra gran parte para los jefes, y entonces para el fisco nacional ponían la partecita que correspondían. Pero era gente terrible. A ellos llamó Jesús. Y ojo, porque a veces creemos que Dios llama es a la gente muy sabia, muy conocedora de la Biblia, muy conocedora de la palabra, y no es así. Llamó a Saulo de Tarso, que era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre terrible, pero Dios lo llamó y empezó a capacitarlo, empezó a instruirlo. Y luego conocemos el gran ministerio de aquel Saulo de Tarso que se convirtió en el apóstol Pablo. Levánteme su mano derecha, por favor. Diga conmigo: Dios, si tú me llamas, quiero que me capacites. ¿Oyó lo que dijo? Deje su mano en alto. Allá en casa también, por favor, diga conmigo: Dios, si tú me llamas, quiero que me enseñes, quiero que me instruyas, quiero servirte con toda mi alma. Baje su mano, por favor. Yo quiero, durante esta serie, voy a irte hablando de algunos personajes de la Biblia que también recibieron un llamado, que también recibieron, hermano, aquel llamado del Señor. Y como te dije al principio, muchos pusieron excusas, otros se escondieron. Y quiero que empecemos con ese que se escondió en el principio de la Biblia. Vamos a Génesis, por favor. Quiero que tengas tu Biblia allí abierta, porque vamos a ir trabajando allá en casa también. Quiero que trabajemos juntos con esto, por favor. Génesis capítulo 3, vamos a leer versículo 8 hasta el versículo 10. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Allí donde está, dice la palabra: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, que hicieron Adán y Eva, diga conmigo, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ojo, porque ahí está el llamado de Dios para nosotros. Siento que esa voz retumba hoy en esta escuela dominical. Dije que siento que esa voz hoy retumba en nuestra escuela dominical. Siento que esa voz hoy retumba allá en la cárcel, en el campo, en el hospital. Esa voz retumba a través de la radio, allí en el taxi donde te encuentras hoy, allí en casa donde me estás viendo, o en cualquier parte del mundo donde te encuentras. Creo que esa voz hoy está retumbando y Dios sigue llamando. Porque si en el principio, en los tiempos de Jesús, el pecado se había multiplicado y el asunto estaba tan terrible, y Dios escogió a personas para que hicieran el trabajo, hoy que han pasado 2000 años y el pecado se ha multiplicado, hermano, terriblemente en la tierra, creo que hoy esa voz sigue retumbando y Dios está diciendo: ¡epa! ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
¿Te vas a esconder? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a poner excusa? ¿O vas a decirle al Señor, como dijimos hoy: Señor, aquí estoy, capacítame, prepárame, porque quiero servirte? ¿Cuántos están listos para decirle así a Dios hoy? Prepárame, Señor, que quiero servirte. Cada uno, Dios lo llama, lo escoge con un propósito. No todos podemos ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser músicos. Mira, hay que tener una sabiduría bien grande para darle a esas teclas, hermano, exactamente, tú que conoces de música, exactamente en la tecla que corresponde, y mover esos dedos para acá y para allá. De verdad que hay que ser escogido por Dios y tener esa facultad que da Dios. Hay gente que sin muchos estudios, algunos sin necesidad de estudiar, Dios le da ese oído a la música tan tremendo que sorprenden. No todos pueden ser cantantes. Dios bendiga a nuestros cantantes que nos alegran la fiesta. Hay una gran diferencia con un culto con música, un culto con canciones, que un culto por allá, hermano, que ni se oye música, ni cuatro, ni maraca, nada. Eso parece un velorio. Aunque hoy día los velorios a veces son buenos, se lleva un cuatrico, una música, y se hace a veces tremendos himnos allí, tremenda fiesta. Dios bendiga a cada uno de los que Dios escoge en este tiempo para su servicio. Tú que estás aquí también, hoy el Señor te está diciendo: si el músico me sirve, si el pastor me está sirviendo, si aquel obrerito allá en el campo, en la ciudad me está sirviendo, ¿dónde estás tú? Es la pregunta que Dios está haciendo, y es lo que quiero que hoy quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta que Dios le hizo al primer hombre sobre la tierra. Y esa pregunta es la que hoy me gustaría, Rosita, que nosotros nos hagamos. Por favor, mira al que tiene a tu lado y dile: ¿dónde estás tú? Dile: ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo por su obra? ¿Qué estás haciendo por el ministerio? Ojo, no es tiempo de dormir. Empecé diciéndote que estamos en un tiempo de aceleración, donde según la Biblia, en el tiempo del fin serán acortados los días por causa suya, por causa de los escogidos. Porque si Dios sigue alargando estos tiempos, aún los escogidos dejarán de ser escogidos. Porque Satanás es especialista y ha sacado toda su mercancía para arrancar de la iglesia a los que están en la iglesia, para sacar de la iglesia y llevárselos a cualquier otro lado. Y poco a poco se van enfriando y se van enfriando hasta que se convierten en nada. Así quiere verte el enemigo. Pero yo bendigo a los que cada día nos acercamos más a Dios, a los que cada día estamos pegados a los pies de Cristo, a los que cada día oímos la voz de Dios que nos dice: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y ojalá que podamos decirle: Señor, te estoy sirviendo. Señor, aquí estoy. Mis manos, mi capacidad, mis pies, mis pensamientos, mis labios. Alaba la gloria de Dios. Que podamos decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a amarte, estoy dispuesto a predicarle a mis vecinos, a predicarle a mis amigos, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a hacer tu obra. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Esa pregunta no podemos leerla y pasar de largo. Esa pregunta es la que Dios sigue haciendo hoy en el 2016. ¿Dónde estás tú? Si este cieguito que no tiene lo que tú tienes, no tiene la bendición de ver, sin embargo ese ciego me está sirviendo.
Ese ciego no lo para ni campo ni ciudad, no lo para si tiene carro o no tiene, si tiene quien lo guíe o no tiene quien lo guíe. Agarra su bastón y se va, y con el que se tope saca un tratado y le dice: aquí tienes, Cristo te ama. Si Él lo hace, ¿por qué tú no lo haces en este tiempo, Dios mío? Si aquel pobre mochito que no tiene sus pies, que lo único que tiene es una patineta aquí debajo de las sentaderas, y el pobre con los tuquitos se va rodando y rodando, y a todo el que va encontrando en el camino le va hablando de Dios, le va hablando de su palabra, porque Dios lo llamó, Dios lo escogió y Él está sirviendo. Tú que tienes tus dos tremendas piernas, tú que tienes esa facultad que Dios te ha dado, ¿por qué no lo haces en este tiempo? Y se sigue oyendo esa voz, mi morocho. Se sigue oyendo esa voz, mis hermanas. Se sigue oyendo esa voz. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo? Dígame, hoy que es día del Señor, hoy que es día domingo, estamos aquí en la casa de Dios, pero ¿dónde estás tú? Es el llamado que Dios está haciendo. ¿Estás en casa? ¿Estás de brazos cruzados? ¿Estás dedicándole un tiempo que le pertenece a Dios? ¿Se lo estás dedicando a otra cosa? ¿Tú no sabes que hay que poner a Dios en primer lugar? ¿Dónde estás tú? Es mi pregunta hoy para la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude, mi iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Fíjate lo que sigue diciendo. Dios le respondió: ¿dónde estás tú? Versículo 10 dice: Él respondió: oí tu voz en el huerto. Diga conmigo: y tuve miedo. Ojo, el miedo muchas veces nos hace ver cosas que no son. El miedo frena al más pintado. El miedo es un asunto, hermano, que pone como un freno para que el hombre y la mujer no avance, para que el hombre y la mujer no haga lo que Dios quiere que se haga en este tiempo. El miedo, claro, nosotros conocemos la historia. No iban a tener miedo si le habían fallado a Dios. Tú conoces la historia, cómo Dios los dejó para que señoreasen sobre aquel lugar y les había puesto una limitante. Dios le dijo: hagan todo esto menos aquello. Pues ellos hicieron aquello que Dios le había dicho que no hicieran. Por supuesto, le habían fallado a Dios, habían pecado. Y la Biblia dice: huye al impío sin que nadie lo persiga. Amén. Entonces este pobre hombre estaba temblando porque le había fallado a Dios. Pero qué bonito es cuando nosotros estamos con un corazón abierto y sincero. Qué bonito es cuando nosotros estamos preparados y listos para el llamado que Dios nos está haciendo. Ojo, y si hay algo que te está frenando, y hay algo que te está alejando de Dios, y hay algo que te está haciendo esconderte porque sabes que no tienes ni la moral ni tienes la cara para presentarte delante de Dios, pues hoy que estamos en tiempos finales, yo creo que es un llamado que Dios te está haciendo. Ponte a tono con Dios, ponte al día con Dios. Vuelve a la casa de Dios, vuelve al primer amor, para que esas cosas no te frenen, para que esas cosas no te traigan temor en tu mente, en tu corazón. Adán sabía que le había fallado a Dios, sabía que tenía trompo enrollado, sabía que tenía cosas escondidas y por eso salió corriendo a esconderse. La Biblia dice que el que hace lo malo no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Que Dios nos ayude para no hacer lo malo. Que Dios nos ayude para vivir haciendo lo bueno. Amén. Y que cuando el Señor nos llame, el tema es: si Dios te llama,
¿Qué vas a hacer si Dios te llama? ¿Te vas a esconder como lo hizo Adán? ¿O vas a darle la cara a Dios y a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Aquí estoy para tu servicio, Señor. Aquí estoy para servirte. Fíjense el caso, por ejemplo, de Moisés. Vamos un momentico ahí a Éxodo, capítulo 3. Ya vimos que en el primer llamado al primer hombre de la tierra, el hombre, por su falla, por su error, por el pecado que había cometido, tuvo miedo y no podía acercarse a Dios. Y mi llamado hoy, antes de pasar al siguiente ejemplo, es: si hay algo que te ha alejado de Dios y que te hace sentir miedo cuando Dios te llama, pues entonces ponte a tono con Dios, porque Dios quiere utilizarte, Dios quiere honrarte. Así como escogió a aquellos grandes hombres que marcaron el corazón de la familia, el corazón del pueblo, y que quedó registrado aquí en la Biblia, hoy Dios también te está llamando a ti. ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios te está haciendo? El caso de Moisés, capítulo 3. Dice la Biblia que los primeros versículos dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y mientras estaba allá en medio de aquel campo, en medio de aquel peladero, muchas veces, hermano, allá en el desierto, mientras estaba por allá metido, entonces levantó su mirada hacia allá, hacia el monte Horeb, y se dio cuenta que allá en el monte Horeb estaba un árbol encendido, un árbol que se llama zarza. Aquella zarza estaba prendida, pero lo impactante, Benito, es que la zarza no se consumía por el fuego. Él siguió sus quehaceres, él siguió su trabajo, pero después le impactó tanto que la zarza no se consumía, que dijo: yo tengo que acercarme para ver qué broma es esa. ¿Qué es eso? Ojo, lección número 2. Si quieres tener el llamado de Dios, acércate a su presencia. ¿Oíste eso? Si quieres tener el llamado de Dios, acércate a su presencia. Fue el caso de Moisés. Él estaba ya bien ocupado cuidando las ovejas, pero cuando vio aquella zarza, aún sin saber que era la presencia de Dios, él se acercó, y cuando se acercó, mira lo que sucede. Versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quédate hasta allí. No te me vengas más para acá, porque no se te es permitido hasta que tú no te quites. Ojo, lección número 3, mi gente. Quítese el calzado de sus pies. ¿Qué representa ese calzado? Inmundicia. Pregunto, ¿sería usted capaz? Miren para acá, miren para acá. ¿Sería usted capaz de pasarle la lengua aquí al calzado? No, ni loco. ¿Por qué? Porque es una inmundicia. El calzado pisa lo que se encuentra en el camino. Esa inmundicia hay que sacarla para poder cumplir con el llamado que Dios nos está haciendo. Amén. Son inmundicias que hoy pudiésemos darle nombre. Hoy pudiésemos darle nombre a esas cosas que hay que sacar para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia y ser honrados y utilizados por Dios. Amén. Dios no iba a llevar a Moisés ante Faraón para agarrar al pueblo e introducirlo en una tierra prometida que fluye leche y miel, hasta que él no cumpliera con lo que Dios le estaba exigiendo. Hay exigencias de parte de Dios en el llamado. Dios te llama, pero te da exigencias, y entre esas exigencias
Lo primero que vemos en esta historia es que hay que quitar la inmundicia, hay que quitar el pecado, hay que quitar los afanes de la vida, hay que quitar lo que le está ocupando el lugar que le pertenece a Dios, hay que quitar la maldad, la envidia, los celos, toda obra de la carne que representa inmundicia, hay que quitarla para poder cumplir con el llamado que Dios nos está haciendo. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando, pero a mí me está hablando el Señor y me está diciendo: Juan, quita los temores. Juan, quita de tu mente cualquier envidia, cualquier cosa que está frenando lo que Dios quiere hacer contigo. Levanta tu mano y alaba al que vive. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. ¿Qué vamos a hacer en medio del llamado? ¿Qué vamos a hacer? Ya el Señor nos está diciendo: quítese el calzado. La historia termina diciendo que cuando Él se quitó el calzado de sus pies, entonces empezó Dios a hablarle. Empezó a oír la voz de Dios. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer con él? Dios te va a dar instrucciones cuando tú le obedezcas. Dios te va a dar instrucciones cuando tú te acerques sin calzado, sin inmundicia. Dios empezará a darte instrucciones. ¿Qué instrucciones le dio Dios? Lo veremos a continuación en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Dios nos bendiga.